Buen día, República Oriental del Uruguay, día lluvioso, día gris acá en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, pero debo decir también, buen día Perú, buen día Argentina, que clasificó para la final del mundo. Qué alegría enorme, ¿no? Que un equipo sudamericano esté presente en ese torneo, el más importante a nivel futbolístico del mundo y en la final. Y además creo que por Messi, ¿no? Muchos creo que sienten una profunda simpatía por ese señor, por su calidad futbolística, por las alegrías que nos dio viéndolo jugar al fútbol y que todavía nos da. Y así, bueno, a todo el continente, porque sé que nos escucha un montón de gente y hoy vamos a hablar además con un amigo ya de la casa, el doctor Héctor Ñaupari. Yo cuando hablo con él después me quedo ganas de seguir hablando, me quedan esas ganas de seguir, porque claro, tenemos tantos temas para conversar con él. Claro, es un intelectual del Perú, ¿no? Y de Latinoamérica. Mirá vos, un intelectual, eso que se acuñó por allá por el siglo XVIII como expresión, ¿no? El intelectual, una figura de relieve, ¿por qué? Porque desarrolla pensamiento crítico, elabora obras, es poeta, pero es abogado, y además de ser abogado, con cursos mayores, dos magíster, doctorado en Salamanca. Bueno, un reconocido intelectual en el Perú, liberal. Doctor, bienvenido. Dice un dicho popular que dime de lo mucho que hablas y te diré de lo mucho que careces. Y creo que hay que hablar y mucho de la libertad, del liberalismo, de lo libertario. Gracias por estar. Bueno, muy buenos días, Rubén. Muchísimas gracias aquí en esta mañana de un sol discreto, pero intenso en Lima. Bueno, muy agradecido. Hoy día, me han dicho muy bien, yo estoy presentando, a pesar de las circunstancias aciagas, estoy presentando mi libro La libertad en el corazón y otros ensayos, Ujú, gracias sobre todo al Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad de San Marcos, donde yo estudié, a su compromiso con la cultura, claro, de ujú, estados de emergencia, ¿sabes? ujú. Que ha tenido a bien seguir adelante con la presentación del libro, que por el que yo estoy no solamente agradecido, sino también conmovido. Obviamente tenemos que hablar de la libertad, tenemos que hablar mucho de la libertad en Latinoamérica, en toda nuestra región local, porque es el bien del que carecemos, ¿no? Exacto. Justamente ese es el principio motor. Nosotros no tenemos un modo de vida, humanidad y civilización, un modo de vida propio, ¿no? Si es que no empezamos a tener libertad, ¿no? A partir de Exacto. la libertad es que todo nace, ¿no? Es lo Ujú. que hace real y nueva y, y cada vez mejor y más próspera, pero sobre todo con cada vez más autorrespeto y respeto al prójimo, a Claro, nuestras sociedades, ¿no? Siempre claro. transparentadas, tan pendientes a estos discursos de confrontación y de resentimiento y de odio. Lo que la libertad hace, además de humanizarnos, es fraternizarnos, es decir, Exacto. nos reconoce a todos como prójimos. Y es justamente ese principio del que hablaba Ahmed Smith, el de la empatía, ¿no? Ese ponerse en la circunstancia del otro, es Ujú. lo que debería ser quizás el único mensaje que los liberales debemos asistir en todo ámbito de Sí, circunstancias, ¿no? sí. No, porque, digamos, es esencial para la vida social Ujú, todas las virtudes morales que se nos puedan, ujú. que podamos Sí, pensar, como el altruismo, la solidaridad, la piedad, la compasión, nacen precisamente porque obran a partir de nuestro libre albedrío, no por exacto. un acto coercitivo, no por un acto impuesto, sino más bien porque tiene que haber un reconocimiento respecto del otro, que es una persona, primero una persona como nosotros, ¿no? Ujú. Pero además una persona con nuestros mismos derechos, con nuestras mismas responsabilidades y con nuestros mismos deberes y obligaciones, ¿no? O sea, eso es Doctor, lo que compone la ciudadanía y es lo exacto, que exacto. Una buena introducción. Vamos a conversar y tratar, vamos a intentar desglosar qué significa el concepto de libertad desde el punto de vista político, las libertades políticas, las libertades como el concepto organizador del Estado, ¿no? Un Estado republicano y democrático contempla eso que usted dice. Ya lo decía John Stuart Mill, uno de los grandes pensadores del positivismo, el pragmatismo, pero del liberalismo original, aquel, que él decía, yo me siento más libre cuando admito la duda, yo me siento cada vez más perfecto cuando admito que soy imperfecto,
y se admite la duda razonable, ¿no? Y la crítica razonable de la idea. Eso como una base fundamental. Pero el Estado en sí, que es liberal y republicano y democrático, contempla eso que usted dice, contempla ser una organización que nos brinda el espacio necesario para el desarrollo de esas libertades que nacen con nosotros. Digamos que esas propiedades o esos bienes, ¿no? La vida, como el artículo 7 de nuestra Constitución uruguaya lo dice, pero también, por supuesto, la libertad, el honor, la propiedad, la libertad de propiedad, el trabajo, la seguridad, es decir, que podamos desarrollarnos con esa empatía, esa sociedad solidaria en cuanto a eso. Y cierro el comentario con esto. Decía Kant, en su breve tratado sobre la paz, que si algo nos unifica en un Estado democrático liberal, decía Kant, cuando ya iba hacia el liberalismo, es la sensación de la unidad y del cobijo que el Estado nos da para desarrollar nuestras libertades. Esa es la verdadera unidad nacional, decía Kant. Qué interesante lo que plantea, ¿no? Y no los corporativismos que se van creando con otras ideologías. Sí, yo estoy absolutamente seguro de eso, porque además eh, eh, yo aludo al concepto de fraternidad precisamente porque también es un acto voluntario, también Claro, es un acto basado en la libertad, donde, digamos, las personas se asocian, se unen para ejercer su negocio, llevar a cabo sus emprendimientos, colaborar entre sí, en fin, encontrar armonía y cooperación en las cosas que se hagan, ¿cierto? Desde esos maravillosos grupos de mujeres que se dedican, por ejemplo, a cuidar a los quemados, ¿no? Por ejemplo, hasta, por por supuesto, ejemplo. los grandes emprendimientos empresariales, ¿no? O sea, digamos, ¿Cuántas grandes esa, mujeres, doctor, que han hecho emprendimientos empresariales, por ejemplo, en el campo, ¿no? Verdaderas así es, productoras agropecuarias, así es, tanto en América como el otro día vi una historia de las productoras agropecuarias de aquella Italia del siglo XIX, por ejemplo, en la Francia también. Es decir, la mujer tiene un rol fundamental. Y bueno, ni que hablar, ¿no? Es la mujer y el hombre como el rol clave que después va a dar la familia como la base también, una unidad. uy, Doctor, diga, usted escribe un libro, La libertad en el corazón y otros ensayos, ¿no? Yo estoy mirando acá, quiero hacer el contexto. Mientras tanto, en el continente se da un fallido golpe de Estado en su país, ¿no? Que venía siendo anunciado. Este hombre que es sacado, destituido como presidente. Por otro lado, vemos en Argentina, bueno, algunos conatos de violencia y una expresidente y vicepresidente que no acepta ser juzgada y la condena de la justicia, por ejemplo. Vemos en nuestro país una oposición también de una izquierda organizada acérrima para contra el gobierno, hablando de un gobierno que convive con la mentira, con la corrupción, desestabilizadora, y los corporativismos que se van creando. Latinoamérica muy enraizada, ¿no? En esa perspectiva política de grupos de izquierda organizados y todos nucleados en esa internacional que yo llamo Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, ¿no? Que tiene profundas raíces incluso en nuestras universidades desde antes, pero ahí se da un enclave fundamental. Y usted escribe este libro, como tantos liberales que van escribiendo, porque es muy necesario empezar a escribir y a crear masa crítica desde el liberalismo, empezar a cuidar la cultura, que es lo que el liberalismo no cuidó en estas décadas. Y veo acá que usted tiene, en el índice del libro, consejos para que los jóvenes sean libres, las tribus liberales de María Blanco, Don Quijote y la libertad. Y me acordé de un precioso ensayo del doctor Jesús Maestro, el filólogo español navarro, que, bueno, es especialista en Cervantes, ¿no? Y en el Quijote. Sí, puedo seguir, es larguísimo el índice, ¿eh? Esto se lo estoy diciendo a la audiencia. Y confieso, leí alguna cosita del libro, no he tenido tiempo, lo voy a leer, me tengo que detener. Tiene un índice realmente muy, muy atractivo. Este libro es editado este año, ¿verdad, doctor? En sí, octubre del 2022. Está gracias editado en a, Lima, la primera sí, edición. gracias a Está Mesa Redonda editado por Editorial. Mesa Redonda Editorial y Librerías. ¿m? SA, Quienes Sociedad estoy muy Anónima, agradecido, supongo. Ujú, Ciudadano, ujú. así es, a quienes estoy muy agradecido, también la persona de Sandra López, que ha tenido bien confiar en mí, me está entregando una edición impecable. Muy, también Capaz muy que me agradecido. escucha Sandra López, yo que estoy escribiendo un Ojalá. libro y una de esas, capaz que. Claro que sí, Claro, por supuesto. Con mi cuando lo tengo recomendación. bien terminadito, eso se lo envío y vemos. Pues. Salió un poco mendigo el tipo, pero bueno, a veces No, dice el que, tango, el que no llora no mama. bueno, Y hoy que después, no, ¿no? Discépolo, qué vigente, ¿no? así que hasta tocar la puerta yo sí que sabía. Exactamente. Eso es mucho más sabio y elegante.
el principio cristiano. Doctor, los jóvenes, ¿qué tema los Sí, jóvenes en América Latina respecto a esta idea del mundo, a esta idea del ser humano, ¿no? Que es el sí. liberalismo? ¿Qué Yo, es el yo con, liberalismo? ¿Es una yo con filosofía? que por supuesto que sí, no solo esa filosofía, yo estoy tratando de, con los libros que voy publicando, los libros que voy haciendo, tratando de convencer a la opinión pública peruana y latinoamericana de que es un modo de vida, es nuestro modo de vida. Es decir, en realidad, si queremos ser estómagos agradecidos, como decía Carlos Alberto Montaner, respecto de su propio pueblo, cubano, o si queremos simplemente, como los súbditos de las tiranías y las dictaduras, marchar al son de la música que se nos toque, ¿no es cierto? Y Mm, que se nos imponga el modo de vida particular o la visión particular de quien manda, ¿no? Entonces, abandonamos la libertad, ¿no? ujú. Ya sea porque creemos efectivamente, atávicamente en realidad, Sí. que el hombre providencial o la mujer providencial o el hombre fuerte, ¿no? Mm, Es el que va a determinar nuestros destinos, es porque nosotros no somos capaces de determinar, ¿no? exacto. Los latinoamericanos que somos capaces de determinar nuestros destinos, debemos considerar el liberalismo como el modo de vida que queremos para nosotros y para nuestros hijos, Claro. donde nuestro proyecto de vida y nuestro plan de vida no está sujeto a los vaivenes y los caprichos de una turba, ¿no? Tan rotunda como un toro de lidia, ¿no? O del hombre fuerte o del hombre providencial, ¿no? Y de su séquito, ¿no? Sí. Que efectivamente nos dice hoy tenemos que ir por allí y mañana tenemos que cruzar el río, ¿no? Es decir, Mm, hay que distinguir que efectivamente si lo que nosotros queremos, la mayoría de los latinoamericanos quiere, mm, es atender sus propios destinos, ser dueño de sus derechos, ser dueño de aquello que producen en el campo, en la ciudad, ser dueño para empezar de sus propios cuerpos y de sus propias ideas, ¿no? Ser padres de sus hijos, ¿no? O claro, sea, de ese modo de vida estoy hablando, ¿no? claro. Pueden no quererlo, ¿no es cierto? Este, pero ese no quererlo tampoco implica imponerlo a aquellos que queremos ser dueños de nuestro. Entonces, Ujú. eh, eh, un gran norteamericano, uno de los padres de la Revolución Americana, Thomas Jefferson, dijo que la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Ah, sí, sí. Entonces, ¿pero qué cosa es la eterna vigilancia? Para ponerlo en un contexto lo más claro posible, es que debemos de cuidar nuestra libertad como se cuida a un hijo enfermo, como se cuida a una madre enferma, Sí. porque es a partir de allí que todo esto, es decir, no solo a nivel de las cosas que se producen, sino Mm, a nivel de los derechos y las dignidades que nos corresponden, ¿no? claro, Es que eso se logra a través de la libertad. Y eso exacto, se logra a través de ese reconocimiento que tiene que corresponder en el otro, ¿no? exacto. Así como nosotros estamos obligados a respetar al próximo, debemos exigir ese respeto de esa persona, esa mujer, ese hombre, ese joven, a quienes consideramos nuestro prójimo. O sea, para su lectura yo abro Principio cardinal del liberalismo es la convivencia en el respeto irrestricto al prójimo, ¿no? Ese así es, respeto como irrestricto dijo, a su proyecto de vida, ¿no? Incluso dice aquel manifiesto originalísimo. Este, hay una avanzada en el derecho, una concepción desarrollada desde el pensamiento ya cientificista o científico del siglo XIX, que es precisamente concebir desde el naturalismo, por ejemplo, y los principios positivistas que instaló Augusto Comte, que instalaba Spencer, diciendo, bueno, la fuente del reconocimiento que una norma jurídica debe tener son las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza tienen que inspirar a su primer gran fuente, que es la Carta Madre o la Carta Magna, que es una constitución. Y esa constitución será la fuente productora de legitimidad, de juridicidad en sus normas. Qué lindo orden establecido racionalmente, una epopeya de la humanidad, porque usted bien lo dijo hoy, es atávico lo otro. No nos cuesta mucho a los seres humanos formarnos en tribus, ser gregarios, identificarnos con un líder, con un cacique, ¿no? Con un capanga que todo lo dirige, o con una ideología como lo es la ideología marxista, que es una ideología mesiánica y colectivista cerrada, que no admite discusión con otras ideas. No lo digo yo, lo dice Slavoj Zizek, por ejemplo, uno de los últimos grandes teóricos en idea del comunismo, ¿no? Entonces uno dice, pero el Estado democrático liberal de derecho que tuvo todo ese esfuerzo colectivo y de pensadores,
nos dice que nosotros somos la primer propiedad, que es nuestra integridad, lo inalienable, ¿se acuerdan? Los derechos inalienables, irrenunciables, la propiedad intelectual, la propiedad de pensamiento, nuestro cuerpo, y esa libertad que Jefferson decía cuidarla todos los días, que hasta es cuidarla como un enfermo o una enferma, y cuidarla cuando está saludable, como cuando uno va al médico a chequearse. Me voy a chequear, Dos veces doctor. más, 2 veces más hay que cuidar. Yo quería cerrar el tema de los jóvenes, porque hay otro artículo ahí que habla, por supuesto, de cómo nuestros hijos, estos postcomunistas, ¿no? Donde yo hablo de que efectivamente a veces la prosperidad y esa circunstancia de los padres, de que no atendemos debidamente a los hijos o sobrecompensamos con cosas materiales, malogran, ¿no? Que enseñarles los principios y los valores en el acto de fidelizar con el ejemplo y de liderizar con el ejemplo es esencial para que este modo de vida, como le llamo yo, subsiste en el tiempo, ¿no? Que no alcance a nuestra vida física. ¿Cómo Y hacemos yo, sustentable eso, no? ¿Cómo hacemos bueno, sustentable? bueno, yo creo que, digamos, con una gran dosis de realidad, ¿no? Vuelvo a los padres de la Revolución Americana porque ellos mismos creían que esto que estaban implementando, que era absolutamente nuevo, ¿no es cierto? Basado en principios de sociedades que les podían ser ajenas, como las ciudades-estado griegas, o el breve tiempo en que Roma fue pues una república, ¿no? Y Exacto. se dirigía exclusivamente por un senado, no tenía titulares en el ejercicio del poder, ¿no? Mm. No pensaban que no iba a durar el siguiente invierno, o sea, Sí, no, así de claro, era así de práctico, y es así de práctico. sí, O sea, yo creo que por eso es que la insistencia en que la vigilancia, la eterna vigilancia, es el precio de la libertad. Es por esa razón, porque es un mecanismo frágil y que además está, yo diría que tiene como uno de sus principalísimos adversarios a la propia naturaleza humana, ¿cierto? claro. Nosotros somos un sedimento de historia y de cultura, ¿no es Mm. cierto? Que va desde la Mesopotamia de hace 5.000 años atrás, ¿no es cierto? Sí, Donde se reían cultos a los dioses mesopotámicos y se sacrificaban niños al dios Moloch o al dios Dagón, ¿no es es así, cierto? Esa es circunstancia así. es así, Y lo tenemos en como el los... ADN, ¿no, doctor? O sea, Exacto, hay milenios que le ganan a esta racionalidad de así dos siglos y pico. que es nada en la historia de la humanidad. Por eso Nada. que Benjamin Constant hablaba de las libertades de los antiguos y las libertades de los modernos, ¿no? Claro, claro. Y con él, muchísimos, Kant incluido, que decían que, bueno, esto que nosotros llamamos modernidad es un parpadeo en la historia de la humanidad. La Sí, humanidad ha vivido durante milenios, ¿no es sí, cierto?, sometida al yugo de hombres que se creían dioses, ¿no es sí, cierto?, como sí, los aztecas, o como los sí, incas, o, sí. o como los emperadores persas, o como luego Eso, los emperadores romanos. Es decir, exacto. no pensemos que esto, y principalmente en el caso de los jóvenes, que creen que la historia de la humanidad se reduce fundamentalmente al presente, y encuentran una curiosísima contradicción, Mm. que esta circunstancia de clamar por asambleas constituyentes o hombres fuertes es un síntoma de modernidad, cuando en realidad es todo lo contrario, es Mm. síntoma de lo más retardatario, de lo Exacto. más antiguo, donde solo una casta, ¿no? Una oligarquía tenía todos los privilegios y todos los demás teníamos las obligaciones, nuestras vidas Sí, dependían del capricho de esas personas, ¿no? Que sí, sí. conformaban esa casta. El marxismo es una reproducción un tanto más sofisticada, ¿no es cierto? Por eso en primer lugar se llamó científico, ¿no? Colgándose del cientificismo del siglo XIX en este momento, Sí, el gran siglo XIX, ¿no? sí. Es solo una versión más sofisticada de aquellos que creían que había que enfrentar niños al dios Moloch, o como los aztecas sacarle el corazón a los vencidos, o como Sí, chicas sí, de mi país hacían tambores de guerra con las pieles de los vencidos, ¿no? O exacto. sea, no es, y eso, digamos, si uno mira la historia de la humanidad como una pintura de gran formato, se va a dar cuenta que durante milenios los seres humanos han vivido en ese pensamiento atávico. Y Totalmente. entonces lo primero que tenemos que hacer, o sea, la principal tarea es decir, fundamentalmente que el ejercicio de la libertad es lo que nos da la humanidad, que es muy reciente, que es muy De, acu- moderno de y muy acuerdo, joven. sí. De acuerdo a eso, doctor, que usted dice, queda claro cuando uno va estudiando estos temas que la épica verdadera es la de la razón. La batalla cultural que estamos librando, los que pretendemos tener este estilo de vida, como usted dice, de libertades, de respeto al prójimo y de universalizar ese estilo de vida, ¿no? De libertades, es una épica de la razón.
Coincide totalmente con usted el periodista e investigador Martin Amis, inglés, cuando escribe el libro Cobalt Temible, hablando del proceso soviético, y dice exactamente lo mismo. Dice, el marxismo es muy peligroso porque es el hijo retardado de Occidente, en tanto que sofisticadamente apela a ese sentimiento gregario, endogámico de sociedades tribales y para nada es racional. Sin embargo, corre con la paradoja de que plantea su internacionalismo y que nace de las casas universitarias. Hasta inclusive, dice Martinamis, es más peligroso para el occidente libre que el terror, que fue un terror y fue lamentable, que el nazismo, porque el nazismo tiene un nacimiento místico, más nacionalista, que se va a caer por su propio peso, de alguna Es más manera. racial, así es, Es no más todos son racial germanos. directamente, claro. En cambio el comunismo es una idea que se plantea mesiánica, universal, y que le discute al liberalismo. Es su enemigo natural, ¿no? Así es, así es. Es Boca y Ludwig von Mises, River acá, ¿no? sí, exactamente, así es, así es. Ludwig von Mises decía que el liberalismo es un pensamiento antitético, es decir, completamente opuesto al marxismo, ¿no? Claro. Ahí donde el marxismo recurre al autoritarismo, ¿no? Al traspaso autoritario, al totalitarismo, ¿no? Sí, sí, Donde efectivamente cada aspecto de la vida social está regulada y concentrada desde esta divinidad nueva que se ha creado, que es el Estado, ¿no es cierto? exacto. Que tiene, por supuesto, una nomenclatura, ¿no? Que son los que dicen, ¿no? Como los prelados en la Edad Media, qué cosa Sí, es el exacto. marxismo y qué cosa no es, ¿no? Y Es como un desarrollan poco una como lógica amigo-enemigo, ¿no? como los decálogos de Moisés, ¿no? Tiene un conjunto de principios, ¿no? Una nomenclatura que dice esto es el marxismo y este gobierno va a representar este conjunto de principios que hacen a una idea mesiánica, que nos va a liberar del yugo del capitalismo, de la concentración de riquezas y nos va a permitir una sociedad igualitaria, y solidaria, ¿no? Es instalar una nueva religión prácticamente. Exactamente. Hasta que fracasa, ¿Ya? arruina y mata, y estas mismas personas salen a decir, no, eso no era socialismo. Exacto, Lo que viene es el exacto. socialismo, lo que Ese fue viene mal ahora, aplicado, dicen. Ese no se exactamente, aplicó como se tenía que aplicar. así es, así es, Mm, así es. Y eso, hay que decirlo, sí, sí. es una idiotez. Es decir, pensar que nosotros vamos a tener distintos resultados aplicando las mismas ideas es un delito, Ah, claro, claro, ¿cierto? Y nos hemos sí, pasado la vida desde los hombres providenciales dentro del ejército, como dije la vez pasada, los guerrilleros que creían que era bueno tomar el cielo por asalto, sí. ¿cierto? A esta suerte de turbamulta, de Ah, colectivos anárquicos, ¿no es sí, cierto? sí, Que lo único que quieren es establecerse en las asambleas constituyentes sí. para hurtar, nada más, Claro, porque fundamentalmente tiene una inspiración criminal, como decía sí. Estefan Pastor. Sí, claro, apropiarse del poder del Estado y de los bienes públicos y hurtar directamente. Sí, Usurpar la pero, institucionalidad del Estado de Derecho. Claro, es así. Y esto así es, viene de larga data, ¿no? De larga data, como estamos así es, más o menos repasando con usted, a grosso modo. sí, Yo lo invito a seguir conversando de esto, pero ya más puntualmente sobre el libro. dígame, Cuando lea algún capítulo, al menos, por ejemplo, a ver, liberalismo es libertad. Me parece esto muy interesante. De Eros a porno. Acá hay un tema también muy importante, ¿no? Las sí, nuevas sí, conductas que se han instalado a través de los corporativos, de las corporaciones de género, ese sí, panegírico a determinada conducta sexual, sí, la pederastia, no se está hablando de la pederastia, muy sí, vinculable también a los sí, nuevos marxismos, ¿no? sí. Además, Bueno, los eso es casos parte de, aberrantes y patológicos de la esposa de Pablo Iglesias, por ejemplo, ¿no? sí, Lo que predica sí, Pablo Iglesias. sí. Eso es parte del énfasis que tiene el marxismo desde siempre, de desaparecer nuestra individualidad. Y la familia, y Y la destruir la familia, por familia. supuesto, así es. Y además es un soporte que no depende del Estado, sino que exclusivamente parte de las relaciones familiares para poder, digamos, sobrevivir y Claro, progresar, y donde hay un ambiente nuclear de la sociedad, etcétera, claro, y eso, por supuesto, busca ser destruido permanentemente por el, por el, por el marxismo, ¿no? seguro. Entonces, el propósito es considerar al ser humano como una pizarra en blanco que Ujú, puede ser llenada con cualquier tipo de exacto. contenido, ¿no? Pero el que dicta el contenido es el marxista, Es el ¿no? marxismo, exacto. Así Esa es. idea Entonces, única que no admite discusión y que rompe con el paradigma del liberalismo, que es el individuo como el epicentro de la realidad y del cobijo que el Estado debe cumplir, y pasa a ser el bien colectivo de la sociedad. La sociedad es el bien mayor, ¿no? Es la así es, comunidad el bien mayor. El individuo así es, es una ficha reemplazable.
y tiene así que es, aceptar ese verticalismo. Ya no van a ser más hijos de sus padres, sino van a ser hijos del Estado, y así más es. concretamente hijos del partido único que Sí, va a gobernar. Es impresionante, ¿no? ¿Se y bueno, acuerda, y doctor? muy antiguo, ¿eh? Muy Porque viene antiguo de Platón, porque, viene de Platón, claro, claro, viene de la República de Platón, que detestaba a los poetas, dicho sepas, sí, porque eran sí. adalides de la libertad. Sí, por supuesto. Sí, yo soy muchísimo más amigo de Aristóteles, ¿no? El pensamiento Como científico, todos los romanos. metodológico. Sí, sí, sí. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y esto sigue y sigue y sigue. Tenemos que hablar mucho porque carecemos mucho de estas Sí, libertades. sí, hay que hablar. Me alegro Muchísimas de gracias. que volvemos a hablar un poquito de la situación de su país en la próxima. Creo que Claro. se ha recompuesto bastante, ha tenido, Sí. bueno, mecanismos reactivos rápidos. No sé qué situación, si quiere cerrar la nota diciéndonos alguna Sí, noticia del Perú. ahora estamos en una situación de estado de emergencia porque obviamente la turbamulta supuestamente desorganizada, en realidad muy bien organizada por el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla, que están Ujú. usando recursos intensos, claro, con el propósito delirante de volver a Castillo en el poder, ¿no? O de generar un caos, una anomia Ah, legal y social ah, que solamente cause zozobra, ¿no? Entonces, esto exacto. es un acto de zozobra social, ¿no? Disfrazado de derecho a la protesta, ¿no? Y es un acto de rebelión, ¿no? De Así es, desobediencia así es, así es. a las instituciones. Ahí hay que distinguir entre el Mm. que es el desobediente civil, como decía Esa es otra cosa, es Europa, otro eso es concepto, otra sí. cosa, ¿no? Sí, El que protesta, ¿no? Pero la sí. persona que protesta no incendia empresas privadas, ni incendia el Ministerio Público, ni sus propios locales municipales, ¿no? Claro, O sea, claro. hay que distinguir ahí entre quienes obviamente quiere crear un estado de zozobra social, ¿no? Ahí hay Es un acto terrorismo, están vandálico, fomentando el terrorismo, terror, hay así actos es, vandálicos, ah, claro, hay hay actos daño al vandálicos. Estado. Ujú. Así es, así es. Y ahí yo quisiera cerrar con un reflector. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Es así. Es importantísimo y por eso yo estoy diciendo que más que Mm. defender una idea diletante que puede sonar rara como el liberalismo, de lo que estamos hablando es de nuestro modo de vida, porque ¿Sí? esencialmente los hombres somos y aprendemos a ser en el transcurso de nuestra existencia Sí, pacíficos, aprendemos a respetar la propiedad privada del otro, su proyecto de vida. Nosotros, sí, los seres humanos racionales, no sí. estamos pensando en asaltar a otro, en ingresar a la Mm. propiedad del otro y hurtarlo, violarlo y llevarnos sus cosas, ¿no? Sí, O sea, digamos, sí, ese no es, digamos, el proyecto de vida de la sí. mayoría de los uruguayos o de la No. mayoría de los peruanos o de los colombianos. Dista mucho de eso, Mucho de eso. ¿cierto? Pero sí, no, no nos sentamos a ver una conferencia de Vladimir Putin y decimos, che, yo quisiera ser como él, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, Por ejemplo. exactamente. Y hay datos tan claves, doctor, cerrando la nota, de lo que significa la libertad naturalmente humana, eso que usted dice, este estilo de vida, ser libre, que esto que estamos ahora disfrutando con usted, esta tecnología, Internet, la informática electrónica, ahora estamos viendo que prácticamente se está llegando a la fusión nuclear, los celulares, los automóviles, todo nació de la libertad de crear, la libertad de emprendimiento, ¿no? De ese atractivo natural que tiene la mente proyectiva, cuando uno estudia la historia, yo que sé, hasta de Ford, por ejemplo, y su empresa, de Wrigley, los chicles, ¿no? Las gomas de mascar, los alimentos, todo ha nacido en el mundo liberal, en el mundo libre, ¿no? En los Estados Unidos, en la Europa más libre, y no Que nació nada del reconoce, otro lado. Del otro que lado reconoce nació nada, el la espionaje, guerra, el la espionaje, guerra, el exacto, espionaje, el robo de la tecnología. las escuchas, ¿no? Claro, Entonces hay que tener eso muy claro. Es resultado de la creatividad humana que está permitida por la libertad que le permite al creador, primero ser dueño de su creación sí, y luego venderla y que esto le rinda una utilidad. No es que los exacto. seres humanos no hayamos sido creativos antes. Mm. Eh, Sucede que no existía este marco legal, este Estado de Derecho que permitía que uno fuese dueño Sí, de sus creaciones y como de sus ideas, ¿no es exacto. cierto? Y al hacer eso, eso explosionó Uf, en toda esta cosa que consideramos. Los recursos naturales que vemos han estado allí sí, desde la edad de bronce, ¿no es sí, cierto? Es solo la creatividad humana la que ha sí. convertido el litio en un componente del celular, la que ha Por, convertido los minerales raros en los componentes de nuestras computadoras, ¿no es por cierto? ejemplo. Es el ser humano el que ha inventado esa computadora que no ha nacido, no ha Sí, salido de los árboles, es no, resultado no. de la inventiva, pero además, y llego al aspecto cultural con esto, tiene una belleza, es decir, el objeto, ¿no es Sí, cierto?, que responde a su ya,
comunicarnos, en fin, llamarnos, usar en nuestros ordenadores, o una tetera, por ejemplo. Sí, o Tiene un una reloj, belleza, o un reloj, a un reloj, tiene una claro. belleza intrínseca, es decir, hay una Ex- estética producida por el Exacto, capitalismo que los propios exacto. capitalistas no reconocen. Y por eso es Sí, tan importante la batalla cultural, claro, desde la cultura, desde el arte, de la estética, porque sí, efectivamente ese proceso decanta no solo en una vida eh, eh, mejor vivida, sí, con mayores calidades, sino además sí. más bella y más hermosa. Más bella, exacto, exacto. Hay que integrar esos conceptos de cultura. Es muy importante lo que está manifestando, doctora, en el cierre de esta nota. Lo invito para la próxima, ¿le parece? Y vemos, si Dios quiere, antes de las fiestas, antes de la Navidad, si podemos hacer una nueva nota. Le agradezco un Comprometido. montón, buena jornada y esperemos que Perú mejore muchísimo en esta situación asiaga que está viviendo ahora. Que Muchísimas pase muy gracias. bien. Igualmente, un abrazo. El doctor Héctor Ñaupari, abogado, magíster, profesor, académico, bueno, con este libro formidable, que es uno más de sus libros, La libertad en el corazón, hemos motivado, pretestado, de algún modo, esta nota con él. Vamos a una pausa y recibimos a un profesor uruguayo, profesor de historia, ex político, senador, órganos de prensa a su cargo, y que tiene mucho para decirnos respecto a lo que significa todo esto que acabamos de hablar con el doctor Ñaupari, lo que significa vivir en una república democrática, una república que nos brinde derechos, que nos brinde garantías, que nos cobije, que nos proteja precisamente en nuestras libertades. Estoy hablando del profesor Flores Silva, quédate ahí.